Bienvenidos a Derecho a tu Alcance. Soy Cristina Coronado y a partir de este momento y durante la siguiente hora estaré contigo conversando acerca de delitos, acerca de lo que tiene que ver con el mundo jurídico y todo lo que necesitas saber para protegerte ante una eventual situación jurídico-penal, proteger a aquellas personas que más amas y ejercer las acciones legales que sean correspondientes. Ponte cómodo porque a partir de este momento y durante la siguiente hora, el día de hoy, vamos a conversar sobre agresiones sexuales. Diferentes formas en las que una mujer y un hombre, un adolescente, niña, niño, también pueden ser víctimas de este terrible flagelo y entender cuáles son cada uno de los aspectos desde el punto de vista de nuestra ley para poder aproximarnos a una correcta persecución. ¿Sabían ustedes que en la mayoría de los casos de agresiones sexuales la causa de la impunidad se relaciona con el no saber de qué manera iniciar la investigación, no preservar las evidencias de manera correcta, no dejar que se colecten en el entendido de que es importantísimo que se tenga acceso a todos esos elementos de interés criminalístico que nos van a ayudar a reconocer o identificar al autor o partícipes de estos hechos? Justamente existe también uno de los obstáculos a la investigación penal y está relacionado con ese aspecto subjetivo tan delicado y que evidentemente es justificable en una víctima, una persona que ha pasado por una situación de estas que afecta, si se quiere, lo más íntimo de cada uno de nosotros como seres humanos y que se ve en la necesidad de exponerse en gran medida al escarnio público. ¿En qué sentido? En el sentido de narrar ante desconocidos lo que le pasó, ser sometido o sometida a valoraciones desde el punto de vista forense y, en fin, un devenir de actuaciones de carácter procesal que son importantes para tener en cuenta todo lo que va a ser el juicio, pero que en gran medida le recuerdan lo que pasó. Esto hace que la cifra negra de la criminalidad aumente y esto no es más que esas causas que no son denunciadas, esas situaciones que pasaron y que injustamente y de manera lamentable quedaron en una estadística negra porque la persona no quiso formular la denuncia bien para no ser expuesta a estas situaciones que les estoy diciendo o bien porque no tiene confianza en la administración de justicia. Por esta razón, el día de hoy hemos querido desarrollar este espacio para ustedes para concientizar un poco más acerca de este flagelo y saber qué es lo que debemos hacer y no hacer ante una circunstancia como esta. Les recuerdo que Derecho a tu Alcance es un espacio creado especialmente por Latina TV para ti a fin de que accedas a toda la información desde el punto de vista jurídico y te sientas más cercano a la ley. Comencemos entonces por indicar que una agresión sexual no es más que la afectación desde el punto de vista de un individuo que está presencial o remotamente indicando y afectando la indemnidad sexual de un individuo, haciendo que cometa conductas bien por voluntad, en este caso forzada a través de la coacción o bien por intimidación psicológica, que no le satisfacen a la persona que las realiza y que no las habría realizado si no existiese una amenaza de por medio. Estas acciones evidentemente tienen que ver con la satisfacción sexual del agresor y en este sentido es importantísimo que se tenga en cuenta que en materia de agresión sexual, cada una de las conductas desplegadas por el autor de estos delitos siempre va a ser tendente a la satisfacción de sus bajos instintos o de un tercero en casos de comercialización. Es una gama increíble la que tiene que ver con el aspecto de la agresión sexual y por esto es importante que nos deslastremos de la idea inicial de que una agresión sexual es solamente esa que ocurre cuando hay una penetración vía anal o vaginal de una mujer o vía anal de un hombre. No necesariamente estamos hablando de ese coito y de ese contacto físico forzado que por antonomasia constituye la forma general de una agresión sexual, sino que también tiene que ver con el hecho de las potenciales agresiones sexuales desde el punto de vista
remoto y desde el punto de vista cibernético. ¿Sabían ustedes que a través de una pantalla, a través de un celular, pueden haber circunstancias que afectan desde el punto de vista de la indemnidad sexual de un individuo? ¿Sabían ustedes que el recibir amenazas tendentes de pronto a publicar alguna imagen de carácter erótico, algún video, alguna foto, bien sea real o creada con inteligencia artificial, también puede constituir una forma de agresión sexual? Justamente de eso conversaremos durante el día de hoy, así que no te despegues de las pantallas porque hablaremos de cada uno de los aspectos que tienen que ver con la agresión sexual. ¿Qué es? ¿Cuáles son los tipos de agresión sexual? ¿Quiénes son las víctimas especialmente vulnerables en estos casos? ¿Y cuáles son las personas que suelen ser víctimas en este tipo de flagelos? ¿Qué hacer desde el punto de vista jurídico cuando ocurre una situación de esta? ¿Cómo manejar las evidencias? Porque si algo ocurre con la agresión sexual es que la propia víctima, además de cargar con este trauma y esta situación bastante desagradable, debe ser en alguna medida partícipe de la colección de las evidencias de interés criminalístico para evitar justamente la impunidad. Y antes de cerrar esta primera parte del programa, quiero hacer la siguiente reflexión. Cuando una persona es víctima de agresión sexual, ciertamente se desarrolla una situación traumática que está justamente en ese sentido haciendo que la persona padezca una circunstancia tan grave como haber sido alterada, vulnerada en lo más íntimo de su ser. Pero lo importante acá es entender que aunque esa situación traumática deseemos olvidarla y deseemos cerrar ese capítulo de nuestra vida, no hay nada mejor que coadyuvar con los órganos de administración de justicia para que se sancione, se persiga, se identifique e incluso se expongan a las personas que son responsables de estas situaciones para evitar que se perpetúen nuevos hechos. Porque si pensamos desde la postura criminológica de un agresor sexual, el que no haya una persecución efectiva en su contra, el que observe que existe cierta impunidad en los hechos por los cuales él hizo que atravesara a esta víctima, ¿qué le va a dar? Le va a dar una sensación de poder y le va a dar una sensación incluso de seguridad para volverlo a hacer. Y por esta razón tenemos que estar de la mano tanto abogados como operadores de justicia, como las mismas víctimas y los funcionarios de investigación penal, para que en equipo ayudemos a combatir este flagelo. Cuando hablamos de la agresión sexual, entonces si armamos un grupo de batalla en contra de los agresores sexuales, nos vamos a dar cuenta que somos más los que atacaremos justamente este tipo de situación y en este sentido cercaremos cada una de sus capacidades de acción. ¿Qué hacer desde el punto de vista de un padre, de un cuidador, de la propia persona que pueda ser víctima de una agresión sexual? ¿Qué hacer como educadores, como formadores, como representantes? ¿Qué hacer como agentes de una comunidad? ¿Nos quedamos viendo desde lejos una situación como esta? ¿Elevamos una oración por la tranquilidad de esta persona o por el contrario? Nos convertimos en agentes de cambio y empezamos a combatir este tipo de situaciones. De esto se trata justamente el programa del día de hoy. Una reflexión crítica acerca del análisis de la agresión sexual para que al terminar nuestra edición del día de hoy, usted tenga muchísima más información al respecto y sepa exactamente a dónde acudir. No se vayan porque al regreso entonces vamos a comenzar a definir las diferentes modalidades de agresión sexual para entender en qué momento se consuman y evidentemente conocer de qué manera combatirlas. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance conversando el día de hoy sobre la agresión sexual. Aspectos que tienen que ver no solo con el área jurídica, jurídico-penal, penas y todo lo que implica justamente su persecución en el
ámbito jurídico penal y procesal penal, sino también aspectos criminológicos, aspectos criminalísticos y, ¿por qué no?, algunos aspectos psicológicos en cuanto a este terrible delito. La agresión sexual significará entonces ir en contra de esa voluntad de intimidad entre una persona y otra, y bajo una amenaza o bajo una coerción o bajo una acción que implicará una fuerza física, establecer las condiciones óptimas para que el agresor acceda a la víctima y en algún momento esta, bien sea porque se le vence en fuerza, en dominio, o porque se le logra persuadir desde el punto de vista psicológico, acceda al contacto sexual o a las actividades de tipo sexual que no necesariamente, como les decía en el negro anterior, tienen que ver con el hecho de un contacto físico. Y esto es justamente lo que en algún punto hace que las personas empiecen a darse cuenta que la agresión sexual cambió con el paso del tiempo y con la llegada de la tecnología. Antes pensábamos que una agresión sexual era exclusivamente lo que ocurría entonces en el contacto físico de la coerción y de la forma de yo coaccionarte, bien sea a través de maniatarte o amenazarte con un arma de fuego, un arma blanca, cualquiera fuere, para acceder al contacto sexual. Y esto evidentemente implicaría la penetración, bien sea por vía anal o por vía vaginal. Pero con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que existen múltiples modalidades de agresión sexual que quizás en algunas sociedades están hasta normalizadas, pero que sin duda afectan la indemnidad sexual de un individuo. Imagine que usted está de repente en su lugar de trabajo y por alguna razón los compañeros de trabajo tienen un lenguaje constantemente libidinoso, con un doble sentido y con algunos comentarios que a la larga se le hacen incómodos a su persona, bien sea un hombre o una mujer. Imagine que cada vez que usted habla constantemente le están haciendo una referencia a un doble sentido, o cada vez que usted va a abrir su teléfono y va a conversar con una persona en particular de su grupo laboral, le envía stickers que tienen que ver con un contenido explícitamente sexual. Esto es una forma de agresión sexual desde el punto de vista cibernético. Imagine que usted de repente decidió culminar una relación sentimental con una persona con la cual en su momento compartió videos, compartió fotografías un poco subiditas de tono y que venían justamente a ser parte de su intimidad como personas adultas y libres, pero esta persona que no canaliza bien la ruptura de esa relación empieza a amenazarle con publicar y divulgar esas fotos, esos videos o ese contenido audiovisual que tenga de su persona. Esto evidentemente constituye una forma de agresión sexual y se denomina sextorsión. ¿Qué ocurrirá en aquellos casos en donde de pronto una persona es obligada a posar en determinadas maneras, en determinadas formas o con determinadas ropas o sin ellas, a hacer algún tipo de conductas frente a una cámara bajo la coerción de una amenaza de un daño futuro a ella o a un tercero que aprecia, digamos un familiar, un hijo, madre, padre, en fin? Esto evidentemente es una de las múltiples modalidades de agresión sexual. Ni qué decir de todo lo que implica justamente el acoso en sí mismo, la persona que está todo el tiempo en todas las partes a las que usted va, que todo el tiempo le escribe, que le escribe incluso por múltiples plataformas, le manda correos electrónicos, WhatsApp, DMs de Instagram, y es una persona que está constantemente presente allí. Eso también es una forma de acoso y cuando tiene una connotación sexual, evidentemente será un acoso sexual como forma de agresión en esa parte de la intimidad. ¿Qué pasa con esas personas de repente que están en una unidad de transporte público y se acercan mucho y frotan y evidentemente les generan una incomodidad? Esto también es una forma de agresión sexual. Y ni qué decir de estas personas que tocan por encima de la ropa con un fin de autosatisfacer un erotismo y que evidentemente son potenciales agresores sexuales y existe un estado de peligrosidad altísimo. Fíjense que todo lo que les he venido diciendo es en más o menos medida
lo que constituye una agresión sexual. Pero, ¿cómo se forma un agresor? ¿En qué momento se rompe desde el punto de vista psicológico ese derecho a contenerse y esa potestad que tenemos los seres humanos de decir: puede haber algo que está mal en una idea, en mi cabeza, pero no necesariamente significa que lo voy a llevar al plano real? Esos límites que cada uno de los ciudadanos tenemos, ¿en qué momento se rompe cuando hablamos de un agresor sexual? Fíjense que esto ha sido de muchísimo interés a nivel de la ciencia, a nivel de la psicología forense, porque entender desde el punto de vista criminológico en qué momento una persona decide el paso al acto, es decir, romper desde el punto de vista con las normas jurídicas y agredir sexualmente a otra, es algo que en cierto punto genera incluso un gran misterio. ¿Ocurre que necesariamente todos los agresores sexuales fueron agredidos en su infancia? ¿Ocurrirá que tiene que ver con una conducta que es exclusivamente la respuesta a un maltrato infantil? ¿Tendrá que ver con el exceso o el consumo excesivo de pornografía en su adolescencia, en su adultez joven, que haga que esta persona ya esté, si se quiere, automatizada con respuestas desde el punto de vista sexual? Estas cosas llaman muchísimo la atención de cada uno de los juzgadores y de las personas que intervenimos en el sistema de justicia de una u otra manera, porque el entender en qué momento una persona comienza a gestar una potencial agresión sexual y un estado de peligrosidad que evidentemente le puede hacer daño a sí mismo por las sanciones penales que va a recibir, como a las personas que le rodean, es importante porque estos indicadores de ser advertidos podrían justamente evitar que una persona pase a esa situación. Si usted de repente tiene un hijo, un adolescente varón, y este adolescente está todo el tiempo encerrado en su cuarto, con llave, y usted de repente constata que el historial de búsqueda a nivel de su teléfono o a nivel de la programación en streaming tiene que ver exactamente con una connotación del tipo sexual, usted necesita brindarle a ese adolescente un apoyo psicológico, porque usted no sabe si allí se está gestando un eventual agresor sexual. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque en materia de relaciones interpersonales, en algunos casos, el agresor sexual encuentra justamente la negativa o el rechazo y el no manejar correctamente los niveles de tolerancia a la frustración es lo que hará que él vaya a tomar por la fuerza aquello que cree que le corresponde o que tiene derecho. Y en este sentido es importante verificar la existencia de rasgos narcisistas en nuestros hijos, verificar hasta qué punto nuestros hijos no saben tolerar un rechazo, una pérdida, de repente en una competición o alguna situación de estas en donde él tenga que manejar justamente y controlar la frustración y sobre todo los estímulos que reciba. En materia de agresión sexual se ha demostrado que el agresor sexual está hiperestimulado con información de esta connotación. Es una persona que visualiza entonces en cualquiera una potencial víctima porque ya viene desde su psiquis estimulado de una manera excesiva con constantes imágenes de videos pornográficos y de imágenes pornográficas que, como les decía hace un momento, pueden venir en un sticker de un WhatsApp que tú envíes o pueden ser propios de un contenido completo que tú verifiques en cualquier plataforma de la red. Y esto evidentemente debe ser atendido. ¿Qué pasará entonces quizás con aquellas personas que están interactuando con un agresor sexual y no lo saben? Las venezolanas tenemos una particularidad y es que somos bastante amigables, somos bastante confianzudas incluso, y en el exterior es cuando notamos justamente las barreras porque hay un tema cultural en que una mujer, por ejemplo, del extranjero le diga mi amor a un hombre, cuando para nosotros quizás sea bastante común decirle hasta mi amor al panadero, la persona que nos vende alguna cosa, y no significa por eso que haya un ámbito de seducción. Pero, ¿qué ocurrirá si estamos tratando con una persona a la cual no sabemos en ciencia cierta que es un agresor sexual y lo tratamos de mi amor y nos reímos por alguno de sus chistes? No estaremos entonces en un peligro. Justamente de esto se trata. No poder reconocer a un agresor sexual
es lo que hace que el peligro se exacerbe. Pero, ¿qué hacemos entonces? ¿Vamos a estar completamente paranoicos, paranoicas de que cualquier persona podría ser un agresor sexual? No se trata de eso, pero sí se trata de leer justamente esas señales que están ni siquiera ocultas, sino subyacentes en la personalidad. Justamente cuando hablamos de conocer a un individuo, se trata de elementos como la interacción constante, de observar detenidamente a una persona, incluso de interactuar y preguntarle qué opina de unas u otras cosas y sobre todo ver cómo trata a los demás. Esto nos puede dar indicadores acerca de un agresor sexual. Ni qué decir de la famosa intuición que todos los seres humanos tenemos, un poco mayor o menor desarrollada, pero que evidentemente existe. Estos son aspectos que nos pueden dar indicadores de peligro y que deben hacer que estemos justamente alertas. Mujeres que inician una relación sentimental con un hombre que de repente tiene un ánimo sexual exacerbado, que no es de pronto algo típico del inicio de una relación, sino que ya raya en algo que es preocupante, una persona que constantemente está hablando de sexo, que todas las conversaciones terminan en una connotación sexual, que incluso de manera, si se quiere, intempestiva, involucra el tema sexual en uno que no tenía nada que ver con esto. Esto justamente es indicadores que nos pueden decir que algo está mal. Esa persona que constantemente entonces está tocando, está tratando de hacer un contacto, inclusive en situaciones que no son las propias, digamos una iglesia, digamos un banco, una reunión de trabajo, y esa persona constantemente está incluso hasta por debajo de la mesa tocando. Tiene justamente que ver con esos aspectos de picardía que cualquiera en el inicio de una relación podría decir, ay, que tiene que ver con ese momento inicial, pero que probablemente sean justamente señales de que estamos en presencia de un agresor sexual. Dicho esto, entonces vamos a darnos cuenta que la agresión sexual será ciertamente la violencia sexual cuando se trata de una víctima mujer en donde existe penetración por cualquiera de las vías anatómicas sin su consentimiento, oponga o no oponga resistencia, porque existen múltiples personalidades y habrá una persona con la cual es suficiente que la amenacen con matarla mostrándole un arma y de esta manera cede, o habrá otra persona que sí luchará contra su vida. Basta con que no quiera acceder a la situación de connotación sexual para que se diga que no hay consentimiento. Desde esta agresión sexual hasta la agresión sexual cibernética a la que les estoy hablando, de estar constantemente enviando este tipo de mensajes, imágenes, audios y cualquier situación con doble sentido o con sentido explícito que tenga un carácter sexual. Al regreso vamos a hablar acerca de cuáles son los elementos de interés criminalístico necesarios para poder demostrar una agresión sexual. No se vayan. Regresamos a Derecho a tu Alcance conversando el día de hoy sobre las diversas modalidades de agresión sexual. ¿Qué hacer en este tipo de circunstancias? ¿Cómo recabar los elementos de interés criminalísticos? Ciertamente, cuando una persona es víctima de un delito como este, un delito tan repudiable desde el punto de vista de los sentidos, desea bañarse, desea olvidar esta situación, desea botar esa ropa, no quiere verla más nunca. Si utilizaba un perfume que le recuerda a esa situación, incluso desea borrar esa sensación olfativa de ese lugar y tratar en la mayoría de lo posible de deshacerse de cualquier vestigio que le recuerde a esa situación. Pero justamente es allí en donde viene el problema. Cuando en ese ardid nuestro de tratar de salir de ese recuerdo tan negativo, nos deshacemos de esos elementos, de esas prendas de vestir, de esas cosas que nos recuerdan esa noche, ese evento, ese suceso. Allí estamos obstaculizando la investigación futura. ¿Por qué? Porque las primeras 72 horas de un suceso de este tipo son extremadamente importantes desde el punto de vista criminalístico para poder obtener los elementos necesarios para demostrar este hecho. Cuando el delito es cometido en
manera presencial, necesitamos entonces recabar esos elementos que han quedado en la fuente de evidencias que lamentablemente se convierte la víctima. La víctima, si se quiere, recibe una especie de deshumanización en materia de agresión sexual porque deja de ser una persona que tenía su intimidad completamente evitada para otras personas y oculta para los demás a tener que exhibirla. Y con esto me estoy refiriendo a la valoración médico-forense. La valoración médico-forense desde el punto de vista ginecológico y la valoración forense desde el punto de vista psicológico. Es una especie de desnudarse en todos los sentidos. Desnudarte físicamente para que te revisen y te analicen y desnudar tu psiquis, desnudar el alma para que sepan cómo te sientes. Esto evidentemente transforma y se puede convertir en un trauma subsiguiente al trauma inicial. Más adelante hablaremos justamente de qué hacer para combatir este tipo de situaciones. Pero les digo todo esto porque es evidentemente necesario que las personas sepan que necesitan suministrar esa información, esos elementos de interés criminalístico en el menor tiempo posible. Si yo he sido agredida sexualmente desde el punto de vista físico, es decir, una persona o varias personas me agredieron estando yo quizás bajo los efectos de alguna sustancia, puede ser, o en mis cabales, pero completamente coaccionada desde el punto de vista físico, mi anatomía corporal dejará unos vestigios producto de lo que se conoce en criminalística como el principio de transferencia. ¿Y esto es qué? Cuando una persona tiene contacto con otra, cuando un cuerpo choca con otro, se transfieren elementos de uno al otro, justamente producto de esa situación. Y si hablamos que estamos en presencia de una agresión sexual en donde hubo una penetración, imaginemos, de hombre a mujer por vía vaginal y por vía rectal, existirán entonces indicios de interés criminalístico que se convierten en evidencias biológicas que deben ser colectadas. Evidencias que constantemente van a ser trabajadas y analizadas para poder identificar al autor de estos hechos. Si hablamos de una agresión sexual, entonces, en ese sentido, una violencia sexual, esta mujer, al tener contacto con este hombre, pues existirá entre ambos ese intercambio. ¿Intercambio de qué? Intercambio, en primer lugar, de fluidos. Al tratarse de una acción evidentemente violenta, y con violencia no solo me refiero al hecho de obligar a la mujer a tener ese contacto sexual, sino a la fricción misma que implica el sexo, estaremos hablando de que también se transfieren allí algunos elementos que pueden ser elementos hematológicos, tales como sangre, producto justamente de ese roce, de esa fricción, de ese forcejeo. También pueden quedar sustancias seminales en el introito vaginal, en la ropa o en la parte de la cavidad interna de la vagina, anatómicamente hablando, de la mujer. Y esto puede ser y debe ser colectado en aras de poder demostrar qué es lo que ocurrió e incluso, con algunos recursos mayores, establecer identificación desde el punto de vista genético forense para individualizar a través de ADN quién es el autor de este hecho. Además, podemos decir que existen en esta fricción y en este choque de cuerpos una transferencia de caracteres tales como apéndices pilosos. ¿Ok? Recordemos que la zona genital generalmente tiene vello púbico y ese vello púbico en esta fricción se puede desprender. ¿De qué decir incluso de todo lo que tiene que ver con el cabello, ¿ok? A nivel de cuero cabelludo de la víctima y también del agresor? Pueden haber jalones, pueden haber incluso herramientas y mecanismos de defensa que hagan que la persona pues desprenda cabello propio o cabello del agresor, y esto puede quedar adherido al cuerpo o a la vestimenta. Si la persona intentó defenderse y tenía las uñas largas y rajuñó a ese agresor sexual, queda en esos apéndices córneos restos de piel que al ser analizada podría individualizar a ese autor, y ni qué decir de la transferencia y el vestigio que quedaría en esa persona. Si alguien viene a agredirme
viene a agredirme sexualmente o está agrediéndome sexualmente y yo trato de defenderme y le enterré la uña de pronto a nivel de su cara, de su pecho, le hice, en este caso, un rasguño bastante considerable, al momento de yo denunciar a esa persona, si la conozco y los funcionarios de investigación van en su búsqueda y encuentran este rasguño, pues evidentemente podríamos allí tener otro elemento que demuestra lo que estoy diciendo. Pero si no la conozco y la describí y tenemos ciertos elementos de búsqueda, recordemos que una lesión de este tipo tarda unos días de curación y esto significa que probablemente esta sea una pista magnífica para poder identificar al autor de estos hechos. Entonces, con esto les quiero decir, señores, que en materia de agresión sexual, todos los elementos tienen una gran importancia. La ropa que cargaba la víctima debe ser colectada. ¿Y cómo la vamos a colectar? La vamos a colectar en bolsas de papel. Importante que se entienda que no pueden ser colectadas en bolsas de plástico. ¿Y por qué? Porque si usted colecta en una bolsa de plástico una sustancia, imaginemos un bloomer que tiene una sustancia seminal y usted coloca esa bolsa de plástico y de repente guarda esa bolsa de plástico en un carro en donde había calor o en un lugar en donde no había una buena temperatura, evidentemente los gases que se emanen allí pueden alterar la evidencia. Existe en criminalística lo que se conoce como la suficiencia, el principio de suficiencia de la evidencia, y que no es más que eso que se va a analizar esté dotado o provisto de suficiencia de elementos para poder ser analizados a nivel del laboratorio de criminalística. Entonces, usted agarra y usted va a guardar esa ropa en bolsas de papel. ¿Toda la ropa junta en una bolsa de papel? No. Lo ideal es guardar cada prenda en una bolsa de papel diferente. Y en este sentido, tener mucho cuidado de no sacudir la ropa. ¿Por qué? Por lo que les vengo explicando de estas posibilidades de que existan allí algunos vellos y algún tipo de sustancia que pueda ser analizada. Entonces usted quita esa ropa, la dobla y la guarda en estas bolsas de papel. ¿Qué ocurre también con el tema anatómico? Ciertamente, como lo decíamos al principio, la intención o la reacción instantánea de una persona que ha sido agredida sexualmente es la de bañarse, la de quitarse ese olor, la de quitarse a través del agua y el jabón esa sensación de que esta persona no está cerca de mí. Esto es, si se quiere, uno de los mayores errores. ¿Por qué? Porque al hacerlo sin que hayan sido colectadas las pruebas a nivel de un médico forense o de un médico capacitado para atender este tipo de situaciones, entonces allí vamos a perder justamente esta prueba. ¿Qué tiene que hacer una mujer que ha sido víctima de agresión sexual? Acudir al centro asistencial más cercano para que allí el profesional de la salud que esté de guardia colecte la mayor cantidad de evidencias posibles. ¿Y qué tiene que hacer? En primer lugar, un frotis vaginal, un frotis mediante el cual se establezca evidentemente la captación de esos elementos y que tiene que ser llevado al análisis posterior. Además de ello, es importante que se sepa que deben tenerse en cuenta todos los elementos que van a ser propios de esa situación. Si la persona de pronto recibió una agresión, un chupón, un rasguño, un moretón, todo lo que tiene que ver justamente por este ataque, eso debería ser como mínimo fotografiado. ¿Y por qué? Porque hay algunos tipos de agresiones que quizás desaparezcan en corto tiempo. Sin embargo, al ser fotografiados podemos dejar un vestigio de su existencia. Igual ocurrirá con la valoración desde el punto de vista médico, en donde se deje constancia de que se aprecia de pronto algunas zonas enrojecidas que quizás no generan una marca posterior, pero en el momento, a pocos minutos del ataque, sí están y evidencian esto. Sobre todo heridas que tienen que ver, o marcas anatómicas que tienen que ver con la fricción propia de inmovilización. La cara interna de los muslos generalmente de una mujer queda bastante afectada porque en su presión de tratar de cerrar las piernas, pues el agresor trata de abrirlas y esto genera algunas marcas que son interesantes para desde el punto de vista forense demostrar que hubo una agresión sexual y una serie de elementos que en general serán importantes para demostrar la situación.
que me suministraron una sustancia que desconocía. Yo estaba con unos amigos y de repente, no sé, alguien me dio un trago, lo recibí y no sé qué me pasó, y cuando me desperté estaba en una cama y estaba llena de sustancias, de semen, había cigarrillos por todas partes, había una serie de cosas y bueno, yo no recuerdo nada de esto. ¿Qué significa? Que hay que hacer un análisis toxicológico, y este análisis toxicológico se tiene que hacer dentro del plazo no mayor de 72 horas para poder hallar en la química sanguínea la existencia de esta sustancia. De allí que sea tan importante que la interposición de la denuncia sea prácticamente instantánea. Y yo entiendo que es complicado y que cuando pasa una situación de estas, lo primero que usted quiere es irse a casa, estar a salvo, abrazar a los suyos y sentirse seguro o segura. Pero si dejamos que pase el tiempo y hacemos lo que es la inadvertencia de lo que deberíamos hacer, allí estamos permitiendo que haya una impunidad porque no obtenemos los medios de prueba. Al regreso vamos a hablar sobre las otras experticias y los otros procedimientos desde el punto de vista técnico jurídico que son necesarios para demostrar el acaecimiento de una situación de este tipo de agresión sexual. No se vayan. Regresamos a Derecho a tu Alcance en esta última parte del programa del día de hoy que hemos dedicado a orientarlos a ustedes acerca de la agresión sexual. Ya hemos hablado acerca de los diferentes tipos de agresión sexual y hablamos acerca de cuáles son esos mecanismos y esas formas de colectar las evidencias principales en materia de agresión sexual física. Hablemos de agresión sexual remota, esta agresión sexual cibernética, donde hay amenazas desde el punto de vista de divulgación de algunas imágenes reales o ficticias, pero que involucran la persona, a la víctima, y que evidentemente ponen en tela de juicio su reputación. ¿Qué ocurre en una situación de esta? Cuando usted recibe un mensaje mediante el cual la persona la amenaza diciéndole eso, ya el mensaje en sí mismo es un medio de prueba. Cuando usted recibe esa amenaza, bien sea verbal, a través de una llamada, ya usted allí tiene la oportunidad de formular la denuncia. No tiene que esperar que el hecho ocurra, basta con que le amenacen para una situación de esta para que usted pueda ejercer las acciones legales que correspondan según sea el caso. Y en este sentido es importante que se sepa que ante este tipo de circunstancias lo que se debe hacer es tener calma, guardar la calma. ¿Por qué? Porque si empezamos a ser sextorsionados, la sextorsión no es más que esa amenaza de divulgación de contenido íntimo y que significará una contraprestación, pero que generalmente tiene que ver con otro contenido íntimo. Hay personas que, evidentemente, en este ánimo de la sextorsión, pueden pedir, en algunos casos, dinero, pero suelen, por su mayoría, exigir nuevos encuentros sexuales o la exhibición de fotos en diferentes poses y en una serie de situaciones que se van haciendo sistemáticas como para dominar la psiquis de la víctima. Cuando esto ocurre, si usted recibe este tipo de amenazas, usted, en lugar de ceder a esa inmediatez, porque el autor de estos hechos le va a decir que tiene que hacerlo y le da una cantidad de horas para que lo haga, porque si no lo hace va a divulgar el contenido. Ese es el tiempo que justamente usted tiene para analizar qué es lo que está ocurriendo y cuán grave es la situación. Porque he visto en la práctica que víctimas de este tipo de delitos son utilizadas durante un tiempo por el agresor, acceden a la voluntad del agresor, es decir, cumplen con los lineamientos que les han dicho bajo la amenaza de publicar, y luego de que cumplen todo esto, igual son exhibidas porque la amenaza inicial se materializa. Tratar con un delincuente, evidentemente, es un arma de doble filo, porque ya por el hecho de ser delincuente no tiene palabra. Y en consecuencia, el ceder a este tipo de agresiones va a significar que tu condición de víctima se agrave. Por esto es importantísimo que ante la primera amenaza se ejerzan acciones para evitar de raíz que esta persona perpetúe no solo este hecho, sino otros hechos. Algunos dirán, pero es que si no accedo, entonces va a publicarlo. Repito, aunque acceda,
va a publicar no solo lo que tenía inicialmente, sino lo que usted le dio con posterioridad a la recepción de la amenaza. Y por ello es importante entonces que se sepa y se confíe en la administración de justicia. ¿Qué se tiene que hacer en este tipo de situaciones? Formular una denuncia. Denuncia que puede ser formulada no solo en cualquier organismo de investigación penal, y con esto me estoy refiriendo comisaría de policía, cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas, puestos de la Guardia Nacional, sino también en el Ministerio Público, cualquiera de sus sedes, que estén de guardia y que evidentemente tengan a los funcionarios allí para la recepción de las denuncias. Puede también usted acudir a un consejo de protección si se trata de un niño, niña o adolescente. Puede un responsable, un cuidador, un tutor, un mentor, un profesor de karate, de pronto alguna actividad extracurricular, de voleibol, ahora que hay tantas academias de voleibol por allí, que encuentre algún indicador de abuso sexual en uno de sus estudiantes, establecer las condiciones mínimas para que haya una investigación penal. Y todo esto es así porque serán necesarias las prácticas de las siguientes diligencias. Con la interposición de la denuncia se tiene entonces el inicio de la investigación. Se conoce qué es lo que está ocurriendo, pero esto no se detiene allí. La interposición de la denuncia es el primer paso para lo que se viene. Y luego de esa denuncia, si todavía no se ha realizado la valoración desde el punto de vista físico, médico, legal, la persona tiene que trasladarse hasta este lugar. Hablamos de agresiones sexuales de carácter físico que evidentemente requerirán una valoración desde el punto de vista forense, con un médico forense que haga un examen ginecológico anorrectal según fuera el caso. Si hablamos de situaciones que no tienen que ver con la connotación física, sino que son amenazas de ciberagresiones, entonces también requeriremos una valoración forense, pero no desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista psicológico, lo que implica justamente esa amenaza en la psiquis de la persona. ¿Qué hago? ¿Cómo manejo esto? ¿De qué manera lo puedo controlar para no caer en un estado de ansiedad o de depresión? Esto evidentemente será otra de las pruebas que hay que hacer. Si usted pasó por el más terrible de los casos, que es la agresión física, también deberá ser sometido a valoraciones psicológicas. Además de esto, las experticias a todos los elementos de interés criminalístico de los que les hablé. Si se trata de agresión física, las experticias a todos esos medios de prueba, a toda esa ropa que se colectó allí, a todas esas sustancias que pueden existir en su cuerpo. Y si se trata de una agresión por el punto de vista digital, también experticias desde el punto de vista informáticas a esas medios comunicacionales, a esos medios electrónicos utilizados para ejercer justamente esta amenaza de agresión sexual por esta vía. ¿Qué ocurre también con los demás elementos que están alrededor de un delito? Testigos, lugares en donde ocurrieron estos hechos, ¿serán analizados? Por supuesto que sí. Si la agresión sexual ocurrió producto de un compartir en una fiesta con amigos, usted podrá decir con quiénes eran las personas que estaban con usted, quiénes eran las personas que la ayudaron o le ayudaron en el supuesto de haberse despertado, o sencillamente quiénes fueron las personas de las que usted sospecha porque se encontraban con usted y al despertar ya no había más nadie. Todo esto debe ser analizado. Si usted se trasladó en un vehículo en particular, el vehículo debe ser pesquisado y en fin. Surge un caudal probatorio de elementos de interés criminalísticos tan importantes que usted necesitará poder analizar y poder suministrar y proporcionar al investigador para que esto llegue justamente a un buen fin desde el punto de vista jurídico. Hay personas que me dicen: no quiero formular una denuncia porque no quiero estar en esto toda la vida. Los juicios pueden durar muchos años y no les voy a mentir, ciertamente es así. Pero en materia de agresión sexual existe la posibilidad de que a usted se le reciba la declaración por la vía de la prueba anticipada. ¿Y qué es eso de la prueba anticipada? Se llama prueba anticipada a esa capacidad que usted tiene de declarar ante un tribunal anticipado al juicio. De manera de que usted al momento en el que se tenga que llevar a cabo ese juicio no tenga que ir, sino que se reproduzca esa prueba. ¿Cómo se hace en la práctica? Pues usted, asistido por el fiscal, que en este caso es quien hace de su abogado, va al tribunal y en compañía de un psicólogo, de un juez, un secretario, y si existe ya el abogado y el imputado, entonces en compañía de ellos o en compañía de un defensor público que justamente garantice los derechos constitucionales a la defensa que tiene la persona que eventualmente será pues enjuiciada por este hecho.
En este sentido, se hace la recepción de esta declaración en donde usted narra en una única y última oportunidad todo lo que ocurrió, lo que recuerda, lo que olió, lo que sintió, lo que pensó, lo que supo antes y después del hecho y en fin, todos los elementos que son necesarios para esclarecer este delito. En este sentido, es importante que se sepa que la prueba anticipada tiene pleno valor probatorio y usted no tendrá que acudir nuevamente a este juicio. ¿Y por qué lo digo como forma de cierre de este programa del día de hoy? Porque el contar con una herramienta que permita justamente demostrar lo que ocurrió sin que usted se desgaste yendo constantemente durante el paso de los años a un tribunal es una forma de garantía constitucional de que haya un debido proceso, de que la víctima sea realmente escuchada y no sea revictimizada. Finalmente, quiero hacerles la reflexión en cuanto a la necesidad de prestar colaboración en cuanto al grupo de apoyo que todos deberíamos tener. Si una mujer fue víctima de una agresión sexual, los familiares no deberían encontrar justificativos para decir que esto era de esperarse. Bien sea porque la mujer de pronto había ido constantemente a salir con estos amigos que terminaron siendo sus agresores sexuales o porque se vestía de determinada manera sugestiva. Nunca culpabilicemos a una víctima de agresión sexual porque nadie quiere ser víctima de un flagelo como este. Más bien, por contrario, demos el apoyo necesario, ayudemos en la medida de nuestras posibilidades a que esta persona obtenga justicia a través de los organismos de investigación penal y seamos partícipes de todo este proceso para que la persona sane desde el punto de vista psicológico con todos estos elementos de los cuales hemos hablado el día de hoy. Esto ha sido todo por hoy. La invitación es para la próxima semana para que sigamos adentrándonos al mundo del derecho y recordemos que cada vez más el derecho está a tu alcance.